Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Santiago Silva, estoy inscrito en la carrera de automatización electrónica. Este video es para dar a conocer la propuesta de investigación realizada para el curso de competencias comunicativas. Este proyecto, este trabajo, esta investigación fue basada en el transporte ilegal en Ciudad Verde en el 2016, bajo el escaso transporte público que hay en Ciudad Verde en estos momentos, que son como taxis y colectivas. Más del 80% de los habitantes de Ciudad Verde han optado por utilizar el transporte ilegal. Este transporte ilegal es manejado por personas naturales que no tienen ningún certificado, digámoslo así, para manejar estos vehículos. No hay ningún ente que controle estos carros, este transporte ilegal, ¿sí? La mayoría de estos carros, por no decir que todos, se encuentran en mal estado, no son certificados para prestar este servicio. Estas rutas prestadas por estos carros ilegales son rutas alternas a muy bajo costo que transportan a las personas de Ciudad Verde de un punto de Ciudad Verde a la autopista sur, que es la vía principal para dirigirse a cualquier sitio en Bogotá. Tras el incremento de estos vehículos al prestar ese servicio, causan congestión y muchos accidentes de tránsito en la única vía que tiene Ciudad Verde para dirigirnos a cualquier otro sitio de Bogotá. La falta de control, por la falta de control de los entes municipales y gubernamentales, es que pasan todos esos accidentes y toda esa congestión en la única vía que tenemos para Ciudad Verde. Se ha solicitado a los entes gubernamentales, municipales, más rutas de acceso a Ciudad Verde para que con más rutas y más carreteras pueda haber más transporte público y con esto minimizar un 30 o un 35% la utilización de este transporte ilegal en Ciudad Verde. Las personas que montan en este servicio, que son muchas, no trae beneficios a Ciudad Verde, trae un alto riesgo para todas las personas que lo utilizan y todos los peatones que estamos en Ciudad Verde. El objetivo de esta investigación es identificar y describir por qué el aumento del transporte ilegal en Ciudad Verde. ¿Por qué pasa esto en Ciudad Verde? Esto pasa por el crecimiento o por no haber proyectado este macroproyecto que se hizo como un macroproyecto con una sola vía. Entonces esto causa mucha congestión. La única forma de solucionar este problema es que haya más vías, y con haber más vías va a haber más transporte público y vamos a bajar mucho el transporte ilegal o los carros piratas, más conocidos como carros piratas. Esto no solo perjudica a Ciudad Verde, no, esto perjudica al municipio, y como perjudica al municipio, perjudica a los visitantes por la falta de control de los entes gubernamentales y municipales que hay en este momento, y no se ha encontrado solución, y esto lleva varios años así y sigue aumentando la problemática. Gracias.